Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buscaremos información sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial y pues algunos de sus acontecimientos que se suscitaron en aquella guerra, ¿verdad? Aquí con el buscador Wikipedia pues encontramos mucha información relevante a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos marca y nos dice: la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto de bombardeos intensos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. ¿Okay? Esto de uso de armas nucleares, pues ustedes han de recordar lo que fue el bombardeo a Japón, ¿verdad? En lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Aquí buscándolo también en el mismo Wikipedia, aquí lo tenemos, lo que fue el bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Dice: los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en inglés Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, en Japón, bueno, no lo pongo de ahí, ¿verdad? Ok, caída de bombas atómicas en Japón. Fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviética japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estas bombas fueron las que vinieron a detener ya por última instancia a lo que eran, pues, esta guerra, ¿verdad? Lamentablemente tuvo que morir demasiada gente, demasiadas personas. Ok, dice respectivamente, lo que contribuyó junto con, bueno, a terminar la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima y el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos contribuyen los únicos ataques nucleares de la historia. Esperemos que esto continúe de esa forma, porque una tercera guerra mundial sería totalmente catastrófica. Si aquí hablamos de miles de personas, ok, en una tercera guerra mundial sería algo fatal, ¿verdad? Pero bueno. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki, totalizando más de 246,000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido
de leucemia, 231 casos observados y distintos cánceres, 334 observados atribuidos a la explosión y a la radiación liberada por las bombas. Aquí podemos ver unas fotografías sobre lo que son pues el hongo atómico, algo totalmente catastrófico, pero bueno. Ok, también tenemos más acá abajo, pues encontramos ahora sí que las naciones que en este caso, por ejemplo, las que contribuyen a lo que fue la potencia del eje. Tenemos a Alemania nazi, el Reino de Italia, el Imperio de Japón, y fueron apoyadas por Francia, Reino de Hungría, Reino de Rumania, Eslovaquia, Reino de Bulgaria, Croacia y muchos otros más, ¿verdad? Y dentro de lo que son los aliados, pues tenemos el Reino Unido, Unión Soviética, China, Estados Unidos, Francia, y fueron apoyados por Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Resistencia Italiana, Imperio Etíope, Reino de Grecia, Reino de Yugoslavia, Filipinas y muchos más, ¿verdad? Hasta México, Brasil, Sudáfrica, no sé, mucha gente, ¿verdad? Muchos países involucrados, ¿verdad? Después de todo esto, pues algunas figuras, ¿sí? Ahora sí que figuras que aparecen dentro de lo que fue esta guerra que se causó en aquel tiempo, pues no cabe mencionar dentro de Adolfo Hitler, ¿verdad? Fue uno de los más mencionados. Harry Truman, que fue quien ordenó el ataque con las bombas, ¿verdad? Pero bueno, ok, nos habla también, por ejemplo, cronología, antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la cronología, pues el general se considera que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, que provocó la decadencia de guerras Reino Unido y Francia a Alemania 2 días después. Las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre de 1931. Bueno, estos básicamente son guerras que comenzaron antes, pero se suscitaron y dieron también causa a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Antecedentes: las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son el occidente, la invasión a Polonia por las tropas alemanas, y el oriente, la invasión japonesa a China, las colonias británicas y neerlandesas, y posteriormente el ataque de Pearl Harbor. Bueno, pues esto también fue algo muy mencionado, ¿verdad? Dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? Ese también buscamos dentro de lo que fue Wikipedia. Aquí lo tenemos y nos dice: el ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque de las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 de la mañana, hora local,
y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses. Incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos, que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y 4 de ellos se hundieron. De estos 8, 2 fueron reflotados y 4 reparados, por los que 6 pudieron volver a entrar en servicio más tarde durante la guerra. El ataque japonés también hundió a daño 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador. Los estadounidenses perdieron 188 naves, murieron 2.403 estadounidenses y otros 1.178 resultaron heridos de diversas consideraciones. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica, el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible y torpedos, los muelles de submarinos y edificios del cuartel general y de la sección de inteligencia. Los nipones perdieron 29 aeronaves y 5 mini submarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. Uno de los tripulantes de los mini submarinos, Kusoa Sakamaki, fue capturado. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como en el Pacífico. Bueno, pues esto más que nada impulsó a Estados Unidos a tomar acciones en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cosas que realmente no debieron de haber sucedido, pero bueno. También algunas de las cosas que sucedieron en Europa: el Tratado de Versalles, nos habla de lo que sucedió en Asia, ¿verdad? Transcurso de la guerra, inicio de la guerra en Asia, en julio de 1937, septiembre de 1939. ¿Sí? Inicio de la guerra en Europa, Francia Occidental, mayo, septiembre de 1940. El Mediterráneo también fue involucrado en toda esta guerra. África, el frente oriental, la batalla de Grecia, operación marítima y la invasión de Yugoslavia. Retrasaron la invasión alemana 6 semanas críticas. ¿Sí? Es mucha la información que se tiene al respecto de toda esta guerra que se suscitó en aquel tiempo, ¿verdad? Más abajo también tenemos sobre el armamento que se utilizó y sobre todo sobre las consecuencias que se suscitaron en aquel tiempo. ¿Sí? Por aquí está. La guerra acaba en Asia. La última conferencia hallada de la Segunda Guerra Mundial se celebra en la ciudad de Potsdam, cerca de Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. Durante la conferencia de Potsdam se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre la política a llevar en la Alemania ocupada. También se lanzó un ultimátum a Japón pidiendo su rendición incondicional. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar la nueva arma atómica para acelerar el final de la guerra. La batalla de Okinawa había mostrado una invasión en las islas de origen japonés. ¿Sí? Esto ya fue lo del final de la guerra, ¿verdad? Lo de las bombas que les mencionaba que se habían mandado. Aquí se habla también sobre los medios militares de los beligerantes, ¿sí?
Aquí se ve una fotografía de lo que es la bomba atómica Little Boy, que fue soltada el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. ¿Sí? Y acá lo que fue el genocidio, ¿sí? Esto más que nada, por ejemplo, aquí nos dice, dentro de estas posibilidades mencionadas, aparece un plan de destrucción étnica teniendo como objetivo los pueblos en Europa del Este. El mismo día de la entrada de la guerra, septiembre de 1939, Hitler autoriza el exterminio de discapacitados mentales y otras personas en situaciones de enfermedad. La Action T4 conduce la muerte por gas de más de 150.000 discapacitados. A partir de 1939 los judíos son concentrados a la fuerza en guetos deliberadamente superpoblados y gestionados por falta de comida. Cómo trataron a los, en este caso a todos los, digamos que Hitler decía que no eran de raza pura, ¿verdad? O sea, fue toda una gran masacre en ese tiempo. Las referencias donde se sacó la información, ¿sí? Y pues bueno, espero que lean toda esta información para que se den cuenta de todo lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Y tomar en cuenta de que si nos llega una tercera guerra mundial, pues esto va a ser ahora sí que catastrófico, ¿verdad?